Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Si eres nuevo, te doy una súper bienvenida. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por estar siempre. Hoy, amigos, tengo un tema, uno de esos que genera conversación, especulaciones y, por qué no, un poquito de drama. Y es que vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, de por qué en su momento Kerem no le propuso matrimonio a Hande. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de esta pareja, como yo, y que la noticia de su ruptura, pues, nos dolió a todos un poquito. Durante su relación, se les veía muy enamorados, felices, planeando viajes, todo parecía indicar que la cosa iba a llegar a un sí, acepto. Y es que cómo olvidar esas miradas, esos gestos, esa complicidad. Eran, sinceramente, adorables. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo propuesta? ¿Qué impidió que esta historia de amor, que tanto nos gustaba, llegara al altar? Pues amigos, en este vídeo vamos a explorar todas las posibles razones, desde las más obvias hasta las más profundas, basándonos en entrevistas, declaraciones, rumores y por supuesto, en el conocimiento que tenemos de ambos como personas. Antes de continuar, si este tipo de contenido te gusta, si disfrutas de las noticias sobre tus celebridades favoritas, si te interesa el mundo del espectáculo turco y por supuesto, si quieres estar al día con todo lo que ocurre aquí en el canal. Suscríbete. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo y así no te perderás de ningún chisme ni análisis. Es gratis y me ayudas muchísimo. Y ahora sí, vamos a meternos en el tema. La primera y quizá la más obvia razón por la que Kerem no propuso matrimonio podría estar relacionada con sus carreras profesionales. Ambos, tanto Kerem como Hande, se encontraban en la cima de su éxito cuando estaban juntos. Hande con Love is in the Air estaba en la cima de su popularidad a nivel mundial. La serie le abrió las puertas a muchísimos proyectos, campañas publicitarias y por supuesto, a una legión de fans. Kerem por su parte también gozaba de una gran popularidad, tanto en Turquía como internacionalmente con su participación en series como Sen Kalkam. En el mundo del espectáculo y sobre todo en el turco, el ritmo de trabajo es frenético. Hay rodajes largos, viajes, eventos, presentaciones. Todo esto exige mucho tiempo y energía. Casarse y formar una familia, aunque suene romántico, también implica responsabilidades y sobre todo, tiempo. Podría ser que ambos sintieran que no era el momento adecuado para dar ese paso, que priorizaron sus carreras y que consideraron que el matrimonio podía interferir en su ascenso profesional. Quizás sintieron que comprometerse con una familia, con una vida de hogar, en ese momento de sus vidas, les restaría libertad y oportunidades. Profundizando en este aspecto, es importante considerar la presión inherente a la fama. La vida de un actor, especialmente en el contexto de las producciones turcas, implica una exposición constante. Las agendas son extremadamente apretadas, con horas interminables en el set, viajes frecuentes para filmaciones en el extranjero, y la necesidad de mantener una imagen impecable para el público y los patrocinadores. El matrimonio en este escenario se convierte en un desafío logístico y personal. Requiere una inversión de tiempo y energía considerable, algo que puede ser difícil de conciliar con las demandas de la carrera. Además, la industria del entretenimiento turco es conocida por su competitividad. La presión para mantener el éxito, para asegurar nuevos proyectos y para seguir siendo relevante es constante. En este contexto, la posibilidad de que el matrimonio pudiera desviar la atención de sus carreras, o incluso perjudicar su imagen pública, podría haber sido un factor importante en la toma de decisiones. Por otro lado, la idea de que el matrimonio restringe la libertad y las oportunidades profesionales es algo que, si bien puede sonar un poco anticuado, todavía resuena en ciertas industrias, incluida la del entretenimiento. La soltería, especialmente para las mujeres, a menudo se asocia con la disponibilidad y la capacidad de aceptar roles más desafiantes o viajes más largos. En un mundo donde la imagen es crucial, la soltería puede ser vista como una ventaja. Otra razón, que a menudo se pasa por alto, es la diferencia de edad. Kerem es algunos años mayor que Hande. Aunque la diferencia no es abismal, podría haber influido en sus perspectivas sobre el matrimonio y la familia. Es posible que Kerem, al ser mayor, tuviera una visión más tradicional sobre el matrimonio y quizás, una mayor presión social, o familiar, para casarse y formar una familia. Hande, por otro lado, siendo más joven, podría haber estado más enfocada en su carrera, en conocerse a sí misma, en experimentar, y el matrimonio, en ese momento, no encajaba en sus planes a corto plazo.
La diferencia de edad, aunque no siempre es un factor determinante, puede generar diferencias en las expectativas y en los tiempos de vida. Kerem, al estar en una etapa más avanzada de su vida, podría haber tenido una idea más clara sobre lo que quería en el futuro, incluyendo la formación de una familia. Ande, por otro lado, siendo más joven, podría haber estado en una etapa de exploración personal y profesional, con una mayor necesidad de independencia y de tomar decisiones basadas en sus propias prioridades. Es importante destacar que la presión social para casarse es mayor para las mujeres que para los hombres, especialmente en culturas como la turca. A menudo se espera que las mujeres se casen y formen una familia a una edad más temprana. Ande, al ser más joven, podría haber sentido menos presión para casarse, lo que le habría permitido tomar sus propias decisiones sin la influencia de las expectativas sociales. Además, la diferencia de edad podría haber afectado la dinámica de la relación. Kerem, al tener más experiencia de vida, podría haber tenido una perspectiva diferente sobre los problemas y los desafíos de la relación. Ande, por otro lado, podría haber estado en una etapa de crecimiento personal y de aprendizaje, lo que podría haber generado ciertas tensiones en la relación. Por supuesto, no podemos dejar de lado la posibilidad de que simplemente, la relación no fuera lo suficientemente fuerte como para dar el paso. Y esto, amigos, no significa que no se quisieran. Significa que quizá el amor que sentían no era el tipo de amor que te lleva a casarte y a formar una vida juntos para siempre. Las relaciones, por muy bonitas que parezcan, pueden tener sus altibajos, sus momentos de duda, sus diferencias. Tal vez, después de evaluar la situación, llegaron a la conclusión de que no eran el uno para el otro en términos de matrimonio. El amor, en sus diferentes formas, puede ser complejo y multifacético. No todos los tipos de amor conducen al matrimonio. Es posible que Kerem y Ande se quisieran mucho, que disfrutaran de su tiempo juntos, y que incluso se sintieran muy enamorados, pero que al final, sus caminos no fueran compatibles en términos de matrimonio. Tal vez la relación se basó en la pasión y la emoción del momento, pero carecía de la estabilidad y la compatibilidad necesarias para construir una vida juntos a largo plazo. O tal vez las diferencias en sus personalidades, en sus expectativas, o en sus valores, eran demasiado grandes para ser superadas. Es importante recordar que el matrimonio es una decisión importante que implica un compromiso a largo plazo. No es suficiente sentirse enamorado, también se necesita una compatibilidad profunda, una visión compartida del futuro y una voluntad de trabajar juntos para superar los desafíos que inevitablemente surgen en cualquier relación. Y hablando de eso, no podemos ignorar los rumores y las especulaciones que surgieron durante su relación y después de su ruptura. Se habló de diferencias en sus personalidades, de desacuerdos sobre cómo llevar la relación, de celos. Aunque nunca se confirmó nada, estos rumores, si fueran ciertos, podrían haber influido en la decisión de no casarse. Una relación que ya presentaba ciertas dificultades, probablemente no sería la base más sólida para construir un matrimonio duradero. Los rumores y las especulaciones, aunque no siempre son precisos, a menudo reflejan las percepciones del público sobre una relación. En el caso de Kerem y Ande se habló de diferencias en sus personalidades, de celos y de desacuerdos sobre cómo llevar la relación. Si estos rumores fueran ciertos, podrían haber influido en la decisión de no casarse. Las diferencias en las personalidades pueden generar conflictos en una relación. Kerem y Ande, al ser personas diferentes, podrían haber tenido diferentes formas de pensar, de actuar y de reaccionar ante las situaciones. Estas diferencias podrían haber generado tensiones en la relación. Los celos, por otro lado, pueden ser un factor destructivo en cualquier relación. Los celos pueden surgir por la inseguridad, por la falta de confianza o por la posesividad. Si Kerem o Ande sintieron celos, esto podría haber dañado la relación. Los desacuerdos sobre cómo llevar la relación también pueden generar conflictos. Kerem y Ande, al ser personas diferentes, podrían haber tenido diferentes expectativas sobre la relación. Estos desacuerdos podrían haber afectado la armonía de la relación. Además, es importante considerar la privacidad. Kerem y Ande siempre fueron muy cuidadosos con su vida personal, especialmente al principio de su relación. No les gustaba exponerse demasiado, ni dar demasiadas explicaciones. Quizás al mantener un perfil bajo prefirieron no hacer una declaración oficial sobre el matrimonio, ni siquiera considerar propuestas públicas, para proteger su intimidad y evitar la presión mediática. La fama, si bien trae consigo muchos beneficios, también conlleva una pérdida de privacidad.
Los famosos, especialmente en la era de las redes sociales, están constantemente expuestos al escrutinio público. Kerem y Hande, al ser conscientes de esto, podrían haber preferido mantener su relación en privado, para proteger su intimidad y para evitar la presión mediática. Evitar la exposición pública también les habría permitido mantener el control sobre su propia narrativa. Al no dar explicaciones públicas sobre su relación, podrían haber evitado que los medios de comunicación y el público interpretaran su relación de manera incorrecta. Además, mantener un perfil bajo podría haberles permitido enfocarse en su relación sin la distracción de la atención mediática. Esto podría haberles ayudado a fortalecer su relación y a tomar decisiones basadas en sus propias prioridades. Y no olvidemos el contexto cultural. Turquía es un país con una fuerte tradición familiar. Si bien la sociedad está evolucionando, aún existen muchas expectativas sobre el matrimonio y la vida en pareja. La familia, las costumbres, las tradiciones, todo esto influye en las decisiones personales. Puede que Kerem y Hande, influenciados por su entorno, sintieran la presión de casarse, pero al final, decidieron no hacerlo, quizás porque no era el momento, o porque no estaban listos, o simplemente porque no era lo que querían. El contexto cultural juega un papel importante en las decisiones personales, especialmente en el caso del matrimonio. En Turquía, como en muchas culturas, el matrimonio es una institución muy valorada. La familia, las costumbres y las tradiciones influyen en las expectativas sobre la vida en pareja. Kerem y Hande, al ser turcos, podrían haber sentido la presión de casarse por parte de sus familias, de sus amigos y de la sociedad en general. Sin embargo, al final, decidieron no hacerlo, quizás porque no era el momento adecuado, o porque no estaban listos para asumir las responsabilidades del matrimonio. La presión social para casarse puede ser muy fuerte, especialmente para las mujeres. A menudo se espera que las mujeres se casen y formen una familia a una edad temprana. Hande, al ser una figura pública, podría haber sentido una presión adicional para casarse. En cuanto a las declaraciones que se han hecho. Pues bien, ambos han sido bastante discretos al hablar sobre el tema. No han dado declaraciones directas sobre el porqué de no casarse. Han hablado, eso sí, con cariño y respeto el uno por el otro, mostrando que, a pesar de la ruptura, conservan una buena relación. En sus entrevistas han enfatizado la importancia de la libertad individual, de la felicidad y del respeto mutuo. Estas declaraciones indirectas pueden ser una pista, pueden sugerir que, al menos en ese momento, el matrimonio no encajaba en sus planes de vida. La discreción es una estrategia común entre las celebridades para proteger su privacidad y para evitar el escrutinio público. Kerem y Hande, al no dar declaraciones directas sobre el porqué de no casarse, han mantenido el control sobre su propia narrativa. Sin embargo, sus declaraciones indirectas, como enfatizar la importancia de la libertad individual, de la felicidad y del respeto mutuo, pueden ser pistas sobre las razones de su decisión. Estas declaraciones sugieren que, al menos en ese momento, el matrimonio no encajaba en sus planes de vida. La libertad individual, la felicidad y el respeto mutuo son valores importantes en cualquier relación. Kerem y Hande, al priorizar estos valores, podrían haber llegado a la conclusión de que el matrimonio no era la mejor opción para ellos en ese momento. Pero al final, ¿cuál es la verdadera razón? La verdad, amigos, es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. La decisión de no casarse es personal y solo pertenece a Kerem y a Hande. Lo que podemos hacer es especular, analizar, basarnos en la información que tenemos y, por supuesto, respetar sus decisiones. Lo importante es que, a pesar de no haberse casado, ambos fueron felices durante su relación y que, hoy en día, parecen estar bien. La incertidumbre es parte de la vida. En el caso de Kerem y Hande, la verdadera razón por la que no se casaron es algo que probablemente nunca sabremos con certeza. La decisión de no casarse es personal y solo pertenece a ellos. Lo que podemos hacer es especular, analizar y basarnos en la información que tenemos. Sin embargo, es importante respetar sus decisiones y no juzgarles por ellas. Lo importante es que, a pesar de no haberse casado, ambos fueron felices durante su relación y que, hoy en día, parecen estar bien. La felicidad es lo más importante en la vida, y si Kerem y Hande fueron felices durante su relación, eso es lo que realmente importa. Y bueno, con esto, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado las posibles razones por las cuales Kerem Bürsin no le propuso matrimonio a Hande Erçel en su momento. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre este tema.
Como siempre, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es la razón principal? ¿Qué otros factores podrían haber influido? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si fue así, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao.